Lo prometido es deuda, ya llegamos a punto y coma. Y mire, hoy el tema es interesante porque después de décadas de combatir la difusión de la marihuana, hoy la hierba es más popular que nunca. Produce dinero día con día, una tendencia impulsada además por el creciente movimiento hacia la legalización en el mundo. Según la Oficina Estadounidense de Políticas Antidrogas, el 10% de los adultos consume marihuana de manera regular. Aquí en México en particular, el pasado 19 de junio se dio un avance pues muy significativo en cuanto a la legalización de la marihuana, y es que en el Diario Oficial de la Federación se decretaron las modificaciones a la Ley General de Salud y también del Código Penal Federal para que esto pues sea una realidad, al menos en cuanto al uso medicinal. Vea esto. La Cámara de Diputados autorizó el 29 de abril el uso medicinal y científico de la marihuana al aprobar con 301 votos a favor, 88 en contra y 2 abstenciones las reformas del Senado a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. El dictamen elimina la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana y la investigación científica, así como los derivados de su producción y distribución con estos fines. El Senado turnó a los diputados el dictamen que aprobó el 13 de diciembre de 2016, basado en la iniciativa que el Ejecutivo le presentó el 21 de abril del año pasado. Así, este 20 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, se decretaron las modificaciones a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para el uso medicinal de la marihuana. Ahora, la Secretaría de Salud se encargará de diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana, así como la investigación y producción nacional de los mismos. Manuel Mondragón y Calv, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, informó que el presidente tiene 6 meses para reglamentar la producción y cosecha de la marihuana. Dijo: la batalla está ganada. Ahora vamos a reglamentar y normar en la Secretaría de Salud la manera en cómo se siembra y se obtiene la planta, desde el punto de vista curativo. La Secretaría cuenta con una reglamentación y dispone de 180 días para trabajar en ello. El comisionado alertó sobre el incremento en el consumo y producción de heroína en México, por lo que recomendó a padres de familia la vigilancia y cuidado de los niños y jóvenes. Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia dijo que para que los niños y adolescentes no peligren y estén informados, se debe enseñar civismo y ética con seriedad. Bueno, pues ya estamos en punto y coma, como lo decíamos, un tema interesante y además con un invitado todavía más interesante, que es Fernando Belauzarán, que ya fue, pues como lo sabemos, desde hace tiempo diputado federal y que además ha impulsado en varias ocasiones este tema de dejar al lado la prohibición, y nos vamos a platicar justamente con él hoy sobre por qué es que dices la prohibición no ha servido de nada. Bienvenido. Gracias Paola. Pues sí, efectivamente hay que ver cómo ha subido el consumo no solo de marihuana, sino de todas las demás drogas. Así es. Y en cambio todo se ha pervertido en el país. La inseguridad está mayor, la penetración del crimen organizado en la política, en otros lugares hay sectores del país donde realmente pues mandan los delincuentes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a Mondragón y Calvi, a Narro, es ¿para qué nos sirve la prohibición? O incluso, ¿para qué diablos nos sirve la prohibición? Muere muchísimo más gente por combatir las drogas que por consumirlas, ¿no? Un dato espeluznante: en el último censo disminuyó la esperanza de vida de los varones mexicanos por primera vez en décadas. ¿Y cuál es el factor que disminuyó la esperanza de vida? Pues esto, la violencia totalmente desatada, descontrolada, etcétera. Y entonces, si la prohibición no ha servido para disminuir la producción, el tráfico y el consumo, ¿para qué está sirviendo? ¿Para qué lo tenemos? Toda política pública debe medirse por sus resultados. Y los resultados del prohibicionismo son desastrosos, no solo porque no consigue lo que dice que quiere conseguir sus objetivos, sino porque las consecuencias no deseadas son terribles y las padecemos todos los días. Ahí está, ahí está el tema. Y Jazz, bienvenida. Gracias, bienvenida. Gracias. Tus redes sociales, platícanos. @Yasmín Jalil, así me encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y Claudia Mollinedo, que también estás con nosotros. @Claudia, @imagen Claudia M. Perfecto, bueno, pues ahí están, el mío @Pau Barquet, y por supuesto también el Twitter de Punto y Coma, que ahí vamos a estar pasándoles algunas preguntas para que ustedes también tengan la oportunidad de en el corte pues decirnos su
opinión y de esta manera seguir con el tema. Entonces, ya Oye, Fer, te quería preguntar, ¿no sería interesante también ver un poco lo que ha sucedido en todos estos países en donde ya se ha legalizado la marihuana, que no ha sucedido exactamente lo que dicen que va a pasar? Al contrario, ¿no? Sí han habido también contras, como en cualquier situación, pero ha habido más trabajo, ha habido más impuestos, más dinero, exactamente. Se está generando una industria que no solo da recursos, sino que además da empleos y genera altos impuestos. No es un caso menor que en Colorado. Los condados que no habían aceptado la regulación de la marihuana, ahora ya lo aceptaron. Claro. Ya todos los condados están en lo mismo. Bueno, bajó el robo y la delincuencia en Colorado. Claro, ¿no? y además los homeless, los indigentes están pues teniendo atención gracias a esto. Es más, se dio un caso extraño. Han regresado cheques a los consumidores porque las escuelas, los hospitales que estaban comprometidos con los impuestos se cubrieron y entonces tuvieron un excedente y hasta regresaron impuestos. Esta es una industria pujante y aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con México? Aquí nos quedamos con los muertos, allá hace negocio, Canadá va a tenerlo tan pronto como a mediados del próximo año. En enero ya California entra a su regulación para marihuana para todo uso. Y en México, cuando, o sea, nuestros principales socios comerciales ya tienen una industria que genera altas ganancias. Y en cambio aquí, que éramos los productores cuando firmamos el TLC, aquí nos quedamos solamente con los muertos, con lo peor. ¿Qué va a suceder? Va a haber una disminución de demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con toda esa marihuana? Pues se va a quedar en México haciéndola más accesible, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora ya viene de allá para acá. Ahora, hay un factor, quizás, por ejemplo, en el ejemplo que están dando de Colorado, que también es cierto que aumentó el uso de la marihuana como tal. Y para esto te pregunto a ti, Claudia, ¿cuál sería la postura entonces del otro lado? En cuanto es legalizado, también está aumentando el uso de Absolutamente. Y yo te quiero preguntar, Fernando, en respeto, por supuesto, a la libertad constitucional de los ciudadanos, ¿en qué momento la utilización de lo que antes era una droga hoy pasa a ser un tema de orden medicinal? Claro, bueno, la verdad es que existen muchos casos así, ¿no? ¿Qué es una droga? Una droga es toda sustancia que altera nuestro sistema nervioso, sea que lo excita, sea que lo deprima. Y de esas tienen muchos beneficios medicinales. Hay que ver la herbolaria mexicana, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay muchas drogas que tienen, es más, ¿por qué se le dice a las farmacias en muchos lugares droguerías, ¿no? Son propiamente drogas. ¿Cómo fue la determinación de qué drogas son ilegales y cuáles legales? No crean que hubo un panel médico, hubo un coloquio médico. Fue en gran medida caprichoso. Y la marihuana tiene, por supuesto, propiedades medicinales que, por ejemplo, la medicina tradicional mexicana desde la colonia accedió. Artritis, ¿no? Les doy un caso. El cardenal Norberto Rivera dijo que usaba marihuana con alcohol para sus reumas, lo dijo en una homilía. Es buenísimo, Digo, claro, pero bueno, como ya se reconoció la marihuana medicinal, qué bueno, es un avance, pero no tanto como para que Norberto Rivera ya esté en la legalidad. Va a tener que seguir yendo con su dealer, ¿no? A buscar la verdad para tener para paliar su dolor. Es lamentable. Pero ojalá es lo más pudiéramos fácil avanzar. Del mundo, Fer, encontrar un dealer. El sí, problema claro. es que no paga impuestos. Entonces, la prohibición hace todo más pernicioso. Por supuesto que está al alcance de la mano. Cuando alguien dice, es que es ponerles algo nuevo en el cuarto, perdón, ya estaba aquí. Lo que se trata es poner reglas donde no las hay. Porque no crean que el dealer pide una tarjeta del IFE para ver si son mayores de edad. Y obviamente el dealer no solo quiere vender marihuana, quiere vender todo lo que tiene en el menú. Y eso aumenta. Si se regulara la marihuana, nuestros jóvenes dejarían de correr 4 peligros. Primero, no tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Segundo, no tendrían el riesgo de ser extorsionados, acabar en prisión por la policía. Tercero, no tendrían contacto con sustancias más tóxicas. Por ejemplo, el caso de la marihuana, los pesticidas que se usan, etcétera, pueden ser más tóxicos que la propia sustancia. En el caso de la cocaína no les quiero decir qué pasa, ¿no? Lo que se encuentra en calle a veces tiene menos de 10%, o más bien, tiene generalmente menos de 10% de pureza, que es el otro 90%, cosas mucho más tóxicas. Y 4, la segregación de mercados. Que quien va por marihuana no tenga contacto con drogas más duras. Ese es el éxito de los Países Bajos. A Holanda, ese fue su discurso en los 70s y ha tenido pues buenos resultados
con esto de segregar mercados, que los que van por marihuana no tengan contacto con drogas más duras. Oigan, y hay un dato interesante porque Manuel Mondragón y Cal, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONACYT, informó que el presidente de la República tiene 6 meses para reglamentar la producción y cosecha de la marihuana. Agregó, la batalla está ganada, ahora vamos a reglamentar y a normar en la Secretaría de Salud la manera en cómo se va a sembrar y cómo se va a obtener la planta desde el punto de vista curativo, que es lo que decía Fernando. La Secretaría cuenta con una reglamentación y dispone de 180 días para trabajar en ello. Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, indicó que para que los niños y los adolescentes no peligren, que no llegue tan fácil a ellos y que estén informados, lo que se tiene que hacer es enseñar civismo y ética con seriedad. Diversas organizaciones de la sociedad civil estuvieron en el mismo tenor, argumentando que solamente con valores e información los menores de edad podrán decir no gracias a las drogas y a las adicciones. Claro, prohibir no es prevenir. Ahí está. Ahora, ¿estás de acuerdo o no con la legalización de la marihuana? Ahí tiene la pregunta del día de hoy. Le decía, es importante, fundamental que ustedes estén opinando. Mientras tanto, esperamos obviamente aquí sus votaciones. Con esto nos vamos a un corte y regresamos con más. Y el foro Cannabis Off en abril de 2016 fue donde el presidente Enrique Peña Nieto abrió el tema a la legalización del uso de la marihuana medicinal en México. Primero lo planteó como una posibilidad en una cumbre sobre drogas, en esta cumbre en el foro Off, en la sede de las Naciones Unidas. Después vimos que el tema iba en serio, pues una semana después justamente el presidente mandó una iniciativa al Congreso en la que además de plantear el uso legal de la marihuana medicinal, también se propuso el aumento del límite permitido para el consumo recreativo. Mucho se ha hablado sobre esta nueva iniciativa, sin embargo, a menudo solo vemos el lado y la postura de los políticos en este tipo de foros de discusión. Por eso surgió Cannabis Off, este foro donde se realizaron distintas actividades, entre las que se encuentran talleres, proyección de documentales, pláticas, conferencias y música, muchos talleres prácticos para novatos e iniciados, por ejemplo. Y a ver, yo tengo una pregunta, Fernando. Cultural y socialmente, realmente, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente estamos preparados para ver a alguien caminando en la calle o manejando su coche bajo la influencia de la marihuana solo porque resulta de uso medicinal? Bueno, si me dices que estamos preparados, tenemos que acabar con la discriminación. Hace poco había mucha gente que se escandalizaba si veía una pareja de gays, de lesbianas caminando por la calle. Y hoy, afortunadamente, se ve con normalidad, ¿no? Entonces, no discriminemos. Luego, resulta que los consumidores llegan a ser presidentes de Estados Unidos. Recuerden que a Clinton diciendo, fumé pero no aspiré. A George Bush diciendo, lo más suave que yo me metía de joven era marihuana. Y luego vino el Espíritu Santo y me redimió. Y esos son peores, los redimidos. Y Obama lo escribió hasta en sus libros. Y luego dijo Obama, sí, yo consumí marihuana. Pero claro, yo le diría a mis hijas que no es buena idea que lo hicieran, pero si lo hacen, no sería más grave que si consumieran alcohol o tabaco. Esa es una posición, me parece bastante razonable. Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos, el que tiene más medallas de oro, pues fue varias veces pillado fumando con su bong aquí. Y si alguien me dice que Michael Phelps no consiguió sus medallas gracias a la marihuana, tiene toda la razón, pero la marihuana no lo impidió a conseguir las medallas. Steve Jobs no fundó Apple por la marihuana o por otras drogas que consumía, pero esas drogas no impidieron que lo hiciera. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión. Hay un consumo responsable de marihuana como hay un consumo responsable de alcohol. Quien se toma una copa en la tarde, no por eso es un alcohólico. Entonces quitémonos algunas cosas de la cabeza. Dice las Naciones Unidas que solo el 10% de los consumidores de drogas son problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden socializar, que tienen problemas, que son, digamos, los pares. No, es que ese 10% es el que vemos, ese es el que se muestra. No va caminando alguien en la calle diciendo, soy consumidor de drogas ilegales, pero ¿por qué no hacemos mejor política pública para ese 10%? Porque la prohibición afecta no solo al 10% que se nota, no solo al otro 90% que sí es funcional y no tiene problemas con su consumo de drogas. La verdad es que el prohibicionismo nos afecta a todos. Hoy somos más vulnerables
todos, Ahora, por esto, Fernando, ¿no? pero Por el fracaso del ¿qué prohibicionismo. tanto suena bonito en la teoría y finalmente se ha llevado a la práctica? Porque ahorita ya esta reforma que tú impulsaste mucho tiempo a la ley de salud y etcétera, pueden haber cambiado algunos detalles de cómo vemos hoy la marihuana para el tema medicinal, pero ¿qué tanto se van a poder aplicar de una manera viable o práctica en México? Diste en el clavo. Aquí vamos a ver en los reglamentos qué tan amplio es la aplicación de la marihuana medicinal. Si la marihuana medicinal es para acercarle sus beneficios al grueso de la población, o va a ser solamente para una élite. ¿A qué me refiero? Yo he escuchado abogados, hay un debate entre ellos, que hay algunos que creen que la reglamentación no va a dar más que para lo farmacológico, es decir, para las farmacéuticas y las universidades en investigación, lo cual traerá beneficios hasta como por 7 años más o menos, y para conseguir, entre comillas, lo que se llama medicina. Pero los aceites, estos aceites que sirven tanto a los niños con epilepsia, a la gente que tiene cáncer, a gente que tiene esclerosis múltiple, a gente con Parkinson, etcétera, esos no están catalogados así, entre comillas, medicina. Son remedios terapéuticos que han tenido gran utilidad. Bueno, esos que llegarían al gran grueso de la población, si se tienen que importar, entonces lo harían solamente para los pocos afortunados que lo pueden importar. Y la Constitución dice que el derecho a la salud es para todos. ¿Qué es lo que sucede actualmente en México? Hay muchísimas familias que tienen que hacer sus aceites artesanalmente, porque no tienen los recursos para importar, es demasiado caro importar esto. Entonces lo hacen a la limón, lo hacen porque vieron un tutorial de YouTube, o entre ellos mismos se asesoran, etcétera, pero obviamente no tienen el control sanitario que amerita para tener el mejor remedio terapéutico que requieren sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus tíos. Entonces, ellos arriesgan la libertad por el derecho a la salud. Claro. Yo espero que haya esta sensibilidad y lo entiendan. Mira, es tan importante esto, que en las legislaciones de Brasil y de Argentina, el Estado es el garante de dar estos aceites. En Chile y en Colombia está la producción nacional de estos aceites, lo mismo que en Puerto Rico y en Jamaica, ¿no? Y no les digo Uruguay, que tiene toda la cadena. Entonces, ¿por qué México tendría que importar estos aceites encareciéndolos para mucha gente? Aquí ese es el punto, ya se reconoce las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, tanto de sus cannabinoides, de THC y de CBD. Esto es un gran avance. Pero ya podrán hacer las recetas. La pregunta es, ¿podrá ser accesible para el grueso de la población? Yo espero que en COFEPRIS y en la Secretaría de Salud tengan esa amplitud. Yo voy a ir a buscar a COFEPRIS, espero que tener una reunión con el director y hablar Fer, que la verdad es que la mayoría de la gente pues está de acuerdo. Más allá de lo medicinal, ¿por qué sí legalizar la marihuana en cuanto a su uso recreativo? Bueno, por varias razones. Una, porque la verdad es que la prohibición fracasa, no sirve para nada, ¿no? Lo único que hace es que ha aumentado el riesgo y el peligro para la gente. Es decir, las drogas sí conllevan un riesgo y un peligro, pero la prohibición las hace mucho más riesgosas y más peligrosas. Que bajo eso serían todas las drogas. El caso de sí, claro, pero no les digo el caso de la marihuana. Mira, no hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. Y sí hay gente que lo ha intentado, pero no ha habido una sola muerte por sobredosis de marihuana, y nos hemos cansado de contar a los muertos por perseguir a la marihuana. Pero segundo, ¿cómo vamos a diferenciar una alucinación en relación a esto que comentas? ¿Cómo vamos a diferenciar una alucinación provocada? Un delito, por ejemplo, un delito provocado por la marihuana, por el uso de la marihuana, que ya realmente va a ser una droga pública. Claro, de hecho, perdón, y abonando este punto, quizás sería, por ejemplo, estaban tocando al principio el ejemplo de Colorado, que es uno de los más representativos sin duda, y ahí entre 2000, me parece es 2010, sí, entre 2010 y 2014 aumentó 94% el número de accidentes por gente que iba pues marihuano y que terminó generando un accidente. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene las mismas habilidades motoras. Sí. Bueno, hay una cosa, hay que revisar bien las cifras. La verdad es que en las encuestas que ponen en Colorado es que si se volviera a votar, ganaría por mucho más diferencia. Es decir, la gente se ha convencido de que esto ha funcionado. Segundo, es cierto, no es buena idea manejar si está uno bajo los influjos de la marihuana. Pierde uno 3 veces los reflejos. ¿O del alcohol? Nada más que el alcohol pierdes más de 20. O sea, la diferencia, pero hay también una diferencia entre estas dos drogas. El alcohol es una droga desinhibidora. El alcohol hace que la gente
crea que está bien y hace cosas que no haría de otra manera. La marihuana no es desinhibidora, ¿no? Eso es un mito, hay que desprejuiciar. La marihuana no hace que las personas hagan lo que no tenían pensado hacer. El alcohol sí. Entonces, lo que dice un poco el chiste es que puedes encontrar a alguien que va manejando en los influjos de la marihuana porque va a 40 kilómetros y quizás se le vaya la salida del periférico, ¿no? Porque está consciente de su situación. El que está ahí está consciente de que tiene alterados los sentidos. Entonces, está quizás más atento, pero es mala idea porque sí, pierde una parte de los reflejos. Hay incluso lugares, están viendo cómo ponían un detector de marihuana en la sangre. El problema es que no es tan fácil como el del alcohol, porque el del alcohol sí te das cuenta si está en ese momento bajo los influjos del alcohol, que es el alcoholímetro. ¿Cómo puedes saber que la marihuana que está ahí no fue consumida un día antes o 2 días antes? Estaban en eso, pero lo están consiguiendo. Y sí es correcto que haya un programa de reducción de daños. Quien maneje bajo los influjos de la marihuana tiene también que ser detenido, como pasa con quien lo hace bajo los efectos del alcohol. Ahora, el alcohol genera muchas muertes, es la droga que genera más muertes en el mundo. ¿La solución es prohibirlo? No. Cuando se quiso prohibir en Estados Unidos fue un desastre. La prohibición lo único que hace es enriquece a unos y aumenta el riesgo para todos. Hubo gente que moría por alcohol adulterado, etcétera. Además, pues la violencia tremenda. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó cuando se reguló el alcohol en Estados Unidos? Perdón, no fue como decían Sodoma y Gomorra y que iba a ser terrible, ¿no? Creo que está bien. ¿Qué hicieron los gángsters? Los gángsters inventaron Las Vegas, ¿no? Y nadie puede decir que en Las Vegas no haya Estado de Derecho, ¿no? Está así, pero fue un invento de los gángsters, está más que documentado. Entonces, miren, las drogas nacieron con la humanidad. Mientras dure la humanidad, seguirán las drogas. Entonces tenemos que encontrar una forma para coexistir con ellas que no sea tan dañina. No crean que Moisés bajó del monte Sinaí diciendo no consumirás marihuana, etcétera. La prohibición tiene un siglo. ¿Cómo estábamos antes de este siglo? Yo reto a cualquier historiador que nos diga que estábamos peor antes de la prohibición que ahora. A ver, de hecho, antes se utilizaba hasta para las fábricas de tela, sí, claro, el uso, ¿cómo se llama? La elaboración de jabones, se deja se deslegaliza, se vuelve a legalizar en el tema de la guerra. Se hacen automóviles, casas, tienes toda la razón. Y es algo que no podemos hacer. Esta legislación que se acaba de aprobar permite que el cáñamo para usos industriales pueda ser importado, comercializado y exportado. ¿Qué es lo que falta? Que permitan producirlo, ¿no? Como lo hace porque claro que generarías una industria importante, porque es más, los españoles trajeron el cannabis a México, no por sus usos, digamos, psicotrópicos, lo trajeron precisamente porque les servía para hacer las telas de los barcos, etcétera. Luego, los pueblos originarios en México lo adoptaron, la marihuana, etcétera. Por eso es que, confundidos un poco, los muralistas hicieron un manifiesto para que se legalizara la marihuana, los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Y claro, decían que era autóctona, ahí se les falló, la verdad es que la trajeron por sus usos industriales. Oye, Fer, vamos a hacer una pausa. Ahorita yo creo que me sigas diciendo cuál es el por qué sí de la legalización recreativa, pero le quiero preguntar antes, ¿usted está de acuerdo o no con legalizar la marihuana, no solamente para su uso medicinal, sino también recreativo? Por favor, escríbenos, coméntenos con el hashtag, ya lo sabe, @icoma. Estamos de regreso en Punto y Coma y le tengo una pregunta. ¿Qué se vale y qué no? México aprueba el uso medicinal de la marihuana. Inicialmente el acceso al cannabis se va a realizar a través de farmacias habilitadas y solamente se va a vender con receta médica. Con las reformas se establece, pues ahora el tetrahidrocannabinol como una sustancia psicotrópica con valor terapéutico que no representa un problema de salud pública cuando sus concentraciones de los isómeros indicados en la ley sean menores o iguales al 1%. El uso del cannabis en medicamentos ha ayudado ya de manera exitosa en algunos casos de tratamientos de enfermedades. Entre la propiedad terapéutica, por ejemplo, del cannabis, destaca la ayuda que aporta en tema del dolor y la coordinación motora, además de beneficios en la esclerosis múltiple, como ya lo platicábamos aquí, glaucoma, terapia paliativa, en algunos casos de cáncer también, y además en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este dictamen está retirando
a la marihuana la categoría de vegetal prohibido para ahora ya permitir su siembra, cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo y uso con fines médicos y científicos. Hay un tema con el que yo quería que siguiéramos en esta mesa y se trata también sobre, hay algunos que dicen que es un falso debate sobre la seguridad. Lo platicaba Fer al principio y yo te lo quiero volver a preguntar. ¿Qué tanto en realidad el tema de la seguridad puede modificarse por el uso o no, prohibido o no, de las drogas? O finalmente que se trate de nuestros políticos, que no sean corruptos, de si alguien hace algo, que lo pague por la ley, que... ¿Qué tanto vamos a estarnos escudando de que la seguridad se va a arreglar cuando dejemos de prohibir las drogas? Y yo quiero agregar a esta pregunta que hace justamente mi compañera. A ver, ¿están capacitados realmente los jueces para sostener un delito por este uso de la marihuana cuando realmente se ha cometido este delito? Bueno, hay muchos consumidores ilegalmente presos, porque un consumidor no es un consumidor no es un delincuente. ¿No? De hecho, el consumo no está penalizado en la ley. Lo que pasa es que lo que está penalizado es la aportación. Y alguien que me diga cómo alguien puede consumir sin portar, ¿no? Claro. Y entonces ponen una cifra ridícula, que es 5 gramos para marihuana, que es muy pequeño, y es casi, y aparte le llaman de consumo inmediato, dosis, casi la tienes que estar consumiendo para hacer eso. Eso estaba por cambiar en la iniciativa del presidente, pero hubo una especie de rebelión mojigata en el PRI. Y le quitaron eso de la descriminalización, que era en el artículo 478 de la Ley General de Salud, y le quitaron lo de aumentar de 5 gramos a 28 gramos en el 245. Entonces, eso está así. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la verdad es que no tenemos más que voltear a este país. En el momento que se escaló la guerra contra las drogas en México, aumentó la violencia. Hace un poco más de una década. Eso es claro. Los delincuentes son tan fuertes como sus recursos y nada les da tantos recursos como la venta ilegal de drogas, nada. Bueno, dicen que hecho el negocio ilegal más lucrativo del mundo es el de las drogas, ¿no? La ONU dice que son como 2.1 billones de dólares anuales. Y la trata también, ¿no? Sí, son los tres, es la venta ilegal de drogas primero, luego venta de armas y trata. Y en México tenemos los tres problemas, ¿no? Eso es, y además las mismas organizaciones lo han hecho, digamos, son organizaciones multitask que ya se dedican a varias cosas, pero si tú le quitas lo que ganan por drogas, no lo pueden recuperar con nada. Entonces, México tiene un régimen sistémica y estructuralmente corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción financia la política. Y entonces, imagínense, este dinero tan fuerte de narcotráfico en este régimen entra como cuchillo en mantequilla. Digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, estos que tienen tanto recurso y tanto poder económico por la venta de drogas, pues han penetrado tremendamente, han construido ejércitos paralelos, han corrompido policías. ¿Por qué? Porque a las policías les dicen... imagínense los policías municipales, ¿no? El crimen organizado es más poderoso que ellos, tienen más poder de fuego, saben dónde viven, saben dónde estudian sus hijos, saben todo eso, ¿no? Y imagínense al policía honesto que no sabe quién de sus compañeros está o no está con el crimen, etcétera, ¿no? Es plata o plomo prácticamente para muchos de ellos. Eso es parte del problema que tenemos. Entonces, hay que quitarles gran parte de su negocio. La marihuana va a resolver el problema de seguridad en México inmediatamente si regulamos. No es una varita mágica, no es una bala de plata, pero es condición necesaria. No es condición suficiente. Para arreglar el problema de seguridad necesitamos cambiar nuestra política de drogas. Y cambiar nuestra política de drogas pasa por la regulación de la marihuana. Es parte del proceso, no basta con eso. Tenemos que formar policías confiables también, por supuesto. Y bueno, tenemos una gran tarea, pero mientras sigamos con esta política de drogas, la verdad es que los malos tendrán más poder económico. Pero ¿no es hacer del narcotráfico una industria legal? Bueno, tú pones tus reglas y si tú, es como, imagínate, en Estados Unidos se acabó la prohibición del alcohol y entonces el alcohol ahora es negocio de delincuentes,
Yo diría que no. Ellos ponen sus reglas y dicen, solo pueden participar esto, solo esto. Claro, es la única manera de acabar. En la iniciativa que yo presenté, se hacía una investigación para dar licencias a quienes, pues tenías que tú investigarlo para que no tuviera antecedentes Pero ahí no penales, basta con etcétera. la marihuana, tendrían que legalizar todas las drogas. Yo para creo- Exactamente, es que terminar a eso iba yo. O sea, la tema. cocaína, por ejemplo, también tendría que ser legal, como en Bolivia y Perú. La marihuana no es el fin del camino. ¿No? Y si a mí me preguntas, sí, tenemos que avanzar en la regulación de otras drogas, nada más que no todas las drogas son iguales y por lo tanto, según la droga es la regulación. La marihuana es una droga más blanda que el alcohol y que el tabaco y sin embargo estamos proponiendo una regulación más estricta todavía, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasó con el tabaco? El tabaco es una droga legal regulada. ¿Y qué se hizo y ha disminuido su consumo en la Ciudad de México? ¿Qué se hizo? Se pusieron impuestos altos. Se puso en la cajetilla una leyenda. Se le puso una foto grotesca y de mal gusto. Se pusieron políticas de espacios libres de humo de tabaco y muy importante, se le quitó de los espacios electrónicos. No vas a ver tú ningún anuncio en televisión, radio, etcétera, cosa que no ha pasado con el alcohol, por cierto. En el alcohol todavía tú ves anuncios en televisión a distintas horas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que avanzar, poner reglas donde no las hay, porque ¿quién pone las reglas ahorita? Porque está al alcance, como tú decías, quien quiere puede conseguirlo, nada más que quien pone las reglas es el crimen con un solo interés, que es el interés del lucro. Y si me preguntas si la cocaína debería regularse, yo creo que sí, pero eso es un paso posterior, veamos cómo nos va con la marihuana, que es lo que vamos a avanzar. Nada más. Y perdón, ¿cuál es el problema con la cocaína? La calidad. La gente está comprando con 10% o menos de pureza. El otro 90% es muchísimo más tóxico, ¿no? Mucho más duro, mucho más nefasto y pernicioso. En Colombia hay un movimiento muy interesante. Está permitido, ¿no? El 1%. Sí, en Colombia han avanzado mucho en política de drogas y están avanzando en una política, en una discusión de regular. Mira, en Perú, una empresa británica para hacer medicinas compra cocaína al 90% de pureza. En Bolivia también, ¿no? la cocaína es legal. La planta de coca, la planta de coca es legal y se aceptó y porque además tiene usos tradicionales para los indígenas en Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensar, insisto, no siempre han estado prohibidas estas drogas. Nosotros parece que ya estamos muy en la lógica, como si esa prohibición fuera algo de sentido común y no es cierto. Esa se impuso y veamos los resultados. Estamos mucho peor, ha muerto muchísimo más gente por combatir las drogas, insisto, no solo por consumirlas, que muchas otras guerras. Se va a recordar la prohibición de las drogas, la guerra contra las drogas, como decía Borges en su libro de La historia universal de la infamia. Bueno, la guerra contra las drogas va a estar en la historia universal de la infamia y vamos a recordar, vas a ver que en el futuro se va a ver como se ve ahora la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, dicen, qué matazón tan absurda, porque además lo que está detrás es un asunto moral, es la proscripción del placer, eso es lo que está detrás de la prohibición de las drogas, les da miedo el placer. También hay algo que tú has repetido varias veces y es la parte de no sé si la prevención como tal, pero sí de la información y el consumo responsable en base a la libertad, es decir, que cada quien decida lo que va a hacer, pero que esté informado. Y aquí mi pregunta para los tres es si ustedes creen o han visto en algún momento alguna política pública o de comunicación que realmente esté informando a los mexicanos cuáles son los efectos secundarios quizás o los efectos primarios de una droga como en el caso de la marihuana. ¿Ustedes lo han visto? No, porque es lo que decía Fer, sería buenísimo como en el tabaco, así yo creo que cambiaría muchísimo la perspectiva de las drogas. Es a lo que voy y a eso es a lo que me refería cuando planteaba el punto de en México realmente cultural y socialmente yo no creo que estemos preparados para este tema, para la legalización de la marihuana, porque sí se exigiría también la legalización de otras drogas. Bueno, mira, lo que ya no estamos preparados es para seguir como estamos, con esta terrible violencia y esta degradación de nuestras instituciones, porque ya lo decía Einstein, muy bien dice, la definición de un loco es que piensa que va a tener distintos resultados si hacemos lo mismo. Entonces, si mantenemos esta misma política, ¿qué va a seguir pasando? Pues vean, mira, llegó Peña Nieto después de lo de Calderón y dijo, ahora vamos a cambiar, etcétera, pusieron su programa de prevención del delito, ¿y sabes cuánto le dedicaron este último año a la prevención del delito, al programa de los pentágonos, etcétera? No, de los polígonos, perdón, etcétera, 0 pesos.
procesos, es la aceptación del fracaso, pero peor, este año apunta para ser más violento que el 2011, que fue el más violento del sexenio pasado. Mayo fue el mes más violento del siglo. Pero vuelvo a lo mismo, entonces, pero hay que tener cuidado de ligar directamente seguridad con pero drogas. bueno, lo que estoy diciendo es la política de drogas prohibicionista no está funcionando. Y la cantidad de eso es claro, porque asesinatos además, que hemos tenido. vean la encuesta, la producción sigue creciendo, el tráfico sigue creciendo, el consumo sigue creciendo y la violencia sigue creciendo. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Y quiénes son los que están generando gran violencia? Pues los que se dedican a esto. Eso no se es decir, son los cárteles que se dedican a la venta de drogas los que están llevando esta violencia tremenda y demencial, una barbarie tremenda. Ahora, tienes mucha razón, Paula. Prevenir no es que alguien diga no consumo porque no puedo, porque siempre puede y siempre lo hará con lo que tiene más a la mano. Los niños en condición de calle lo hacen con los inhalables, que son muchísimo más dañinos que la marihuana. Los inhalables hacen daños irreversibles, tremendo, pero la gente lo hace con lo que tiene más a la mano, ¿no? Si hubiera regulación sería otra cosa. Prevenir es que la gente diga no consumo porque no quiero, o si lo voy a hacer de manera responsable, porque sé exactamente lo que voy a consumir, sé cuáles van a ser mis efectos y sé cómo controlarme. Pero entonces, para eso, como bien comentaba Paola, se necesita un fortalecimiento en la educación para el consumo de este tipo de drogas. Pero hay una cosa, de cualquier manera están consumiendo y de cualquier manera está creciendo el consumo. Pero si la haces legal, ¿crees que no aumente este consumo? Mira, decían con la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México que una vez que se iba a permitir iba a ser aquí la feria del aborto, así lo decían, y van a ver, bueno, ya tenemos cifras oficiales de interrupción legal del embarazo y es falso que se haya disparado, ¿no? Eso es, y además en los países en donde se ha regulado la marihuana, lo que haces es que, mira, cuando todo es mercado negro, cuando todo es la ilegalidad, solo tiene cifras, ¿qué te digo? Como hipótesis, pero exacto, ninguna segura, comprobada, todas son concreta. Suposiciones, son acercamientos. Ya que lo regulas, ya tienes cifras contundentes, más claras, más transparentes. Entonces, ¿qué pasó con los lugares donde se ha regulado la marihuana? Antes tenía solamente proyecciones, no acercamientos. Bueno, ya que se tiene, sí, parece que creció un poco, porque no se tenían cifras de inicio muy confiables, pero una vez que crece un poquito, luego se estabiliza. Eso es lo que ha pasado, no ha ido creciendo tremendamente y hay algunos casos, porque aquí hablamos de marihuana y todavía nos parece tremendo, hay lugares donde están aplicando la heroína médica, como Suiza, como Vancouver, como Montreal, etcétera, y han reducido incluso el consumo. ¿Por qué? Porque les dieron reconocimiento social y eso podría pasar. La solución que hicieron ellos, mira, disminuyeron a 0 la muerte por sobredosis de heroína. Si te parece, vamos a platicar justamente si es que podríamos tropicalizar esos asuntos. Vámonos a un corte y regresamos con más. Y antes también acuérdense que tenemos esta pregunta en Twitter. ¿Estás de acuerdo o no con la legalización de la marihuana? Lo platicamos al volver. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Retomo la pregunta que está en nuestras cuentas de Twitter. ¿Estás de acuerdo o no con la legalización de la marihuana? Y bueno, yo quiero retomar un poquito. Los países en donde se ha legalizado la marihuana han mostrado cambios significativos. Por ejemplo, más turismo, mucho más dinero, como ya decías, Fer, en impuestos, muchos beneficios. Ha bajado la delincuencia en un 20% en muchos países. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué pasa con México? Porque México no es Colorado, México no es estos países en donde vendes la droga a nada más a mayores de 21. En México vemos lo que sucede con el alcohol, con el cigarro, en donde hay pues mucha delincuencia, mucha corrupción y mucha inseguridad también en esos temas de alcohol, tabaco. Bueno, y un punto más, derechos humanos. En los países donde se ha cambiado la política de drogas se respeta más los derechos humanos. Claro. En México, en todas las sentencias sobre México aparece tortura generalizada, desaparición forzosa y ejecución extrajudicial, que tiene que ver con esto, con la fallida guerra contra las drogas. O sea, yo no quiero que mi hijo vaya a Santo Domingo y llegue con una identificación falsa y le den droga a los 12 años. La prohibición es mala para los derechos humanos, ¿no? Y por supuesto, yo entiendo a los padres que no quieren que sus hijos consuman marihuana y tienen todo su derecho y qué bueno que los persuadan, pero si alguna vez sus hijos no les hacen caso, ¿y qué hijos no llegan a caso? O sea, ¿qué hijos no han llegado a padres? Yo me declaro culpable, yo alguna vez desobedecí a mis padres.
bueno, yo creo que los padres no quieren que sus hijos acaben en la cárcel o acaben muertos o acaben desaparecidos. Tenemos más desaparecidos que la dictadura argentina ya, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Ahora, cuando dices, es que ¿qué pasa con México? Es como la explicación de Peña Nieto sobre la corrupción. Es que esto es cultural. Y entonces estamos condenados a la corrupción. No acepto eso. Esto es un problema estructural, de instituciones, de sistema. Tenemos que cambiar este sistema, esta estructura, esto. Y por supuesto que no podemos, o sea, no nos digan que estamos condenados a la guerra. Claro, porque entonces esto va a seguir, va a seguir descomponiéndose. Incluso México en 1940, finales del gobierno de Lázaro Cárdenas, despenalizó todas las drogas, incluso daba dosis a aquellos que estaban dependientes, por ejemplo, a los opiáceos o a otros, les daban dosis y los cuidaban y los mantenían. Eso fue una política de Leopoldo Salazar Viniegra, excelente médico. Lástima que no lo pudo aplicar. 3 meses después. Sí, porque Estados Unidos amenazó con parar la venta de medicinas a México y estaba la guerra mundial y no podíamos importarlas de Europa y así por la buena México echó para atrás, pero 60 años después Portugal despenalizó todas las drogas y está teniendo excelentes resultados, hacen comisiones de disuasión y dice Juliao, que lo llevó, dice, el problema con los adictos, con los problemas de dependiente no es tanto la estructura biomédica, es su dolor personal, su desgarramiento, sus traumas, etcétera. Entonces hay que darles amor y les dan amor con las comisiones de disuasión y les han ayudado mucho más que meterlos al sistema penal. Y en Suiza dan la otra parte, que lo que proponía Leopoldo Salazar Viniegra, que es darles incluso dosis a los adictos para irlos cuidando, para que lo hagan de manera ordenada, con calidad, etcétera, para que no tengan estos terribles síndromes de abstinencia que son desgarradores, y les han dado excelentes resultados. Incluso muchos de ellos han disminuido su dosis, han entrado a trabajos. Por ejemplo, en Portugal dan beneficios a las empresas que contratan a gente que tuvo problemas de drogas, etcétera, y los van sacando adelante de una manera más humana, mejor, con mejores resultados que esto, y disminuyeron en Suiza a 0 la muerte por sobredosis de heroína. Eso es un avance tremendo. ¿Cómo les quieres dar amor con sustancias tóxicas que provocan alucinaciones y te llevan a la adicción? Bueno, es que hay que quitarnos algunos prejuicios. Por ejemplo, recuerden la serie del Dr. House. El Dr. House no podía andar sin el Vicodin, que era un opiáceo muy fuerte, ¿no? Y sin embargo podía ser funcional. Yo recomiendo un libro que es Tras el grito de Johann Hari, que es la historia de la guerra contra las drogas, y habla incluso de algunas personas que necesitaban un poco de heroína, pero eran funcionales, tenían a su familia, etcétera, ¿no? Hay que cuidar a la gente, hay que atenderlas de otra manera. El usuario no es delincuente, ¿no? Y en lugar de mantener, o sea, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de la prohibición? Los traficantes. Los traficantes son los que llegan y harían un monumento porque se han hecho inmensamente ricos, han retado al Estado de todas las maneras posibles, lo han corrompido, lo han penetrado, y a quienes meten a la cárcel es a los consumidores. Así es, los consumidores son el eslabón más débil y son los que no son delincuentes, porque además a nadie ayudas a su salud metiéndolo a la cárcel. Un usuario de drogas, si se hace daño es a sí mismo, no a otros. Y menos a sin cárceles embargo, como las que tenemos en México. Claro. El 58% más o menos por ahí son los que están, ingresos en una cárcel, y que además lo hacen por consumo de drogas, no portación de drogas. Claro, y además en las cárceles se venden drogas. Y si el Estado no puede evitar la venta de drogas ilegales en las cárceles, imagínate afuera. ¿cómo lo va a poder evitar en las calles? Por eso legalizando la venta de la cannabis, legalizando la cannabis, vamos a llevar la industrialización de lo que es el narcotráfico, a hacerlo legal. O la legalizas, pero con un proyecto. Vas a hacer como lo que existe ahora, pero de manera regulada, poner reglas pensando en la salud pública. Pero no primero en el lucro, hay que educar a los niños, para las nuevas generaciones, para que entiendan el tema de la seguridad en la salud pública. Hay que educarlos de ya, y hay que quitarles el peligro a ser reprimidos, a salir muertos. Mira, ¿te acuerdas cómo discutíamos sobre el bono generacional en México? Nos lo comentas de regreso del corte. ¿Qué te parece, Fernando? Muchísimas gracias. Vámonos a un corte, pero quédese con nosotros porque está interesante este debate, diálogo, como sea. No se vaya. Estamos de regreso ya para dibujar las conclusiones de esta plática que hemos tenido hoy sobre la despenalización de la marihuana. Y para esto, Fer, nada más te quiero preguntar, finalmente, número uno, ¿con qué te quedas y cómo podrías tú dibujar para ti cómo sería una utopía entre México y la marihuana? Sí, bueno, la prohibición es un fracaso.
tenemos que cambiar de paradigma y tenemos que apostar al ejercicio responsable de la libertad. Para eso hay que prevenir. Prohibir no es prevenir y regular no es promover el uso o el consumo. Regular es poner reglas donde no existen, donde las impone el crimen con el único afán de lucro. Entonces, tenemos que hacer gente responsables, tenemos que prepararnos para la libertad, ¿no? No, en lugar de tener a un Estado paternalista que sea tu tutor, que te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu cuerpo, porque finalmente es tu sistema nervioso, entender una cosa: la prevención exitosa parte de asumir la soberanía de tu propio cuerpo. La gente tiene primero que asumir que es soberano en su propio cuerpo y no hay mejor política de prevención. Y a partir de eso, que sí, que se usen los recursos para ayudar a quien lo necesita. A esos que requieren de apoyo para salir de un problema de drogas, por supuesto, más recursos, pero si seguimos financiando una guerra que no podemos ganar, entonces no habrá manera de invertir eso en lo importante. Por cada peso que se invierte en prevención, se invierten 16 pesos en el combate. No puede ser, debiéramos cambiar el asunto y educar educar a la gente desde niño sobre esto, y yo creo que eso ayudaría y sería de mucho mejor manera que una guerra que no solo no podemos ganar, sino que ha sido tremendamente trágica para México, y no solo para México. Yo creo que en el mundo, si algo ha sido desastroso, es el paradigma de la guerra contra las drogas. Yo estoy a favor de que haya más turismo, estoy a favor de que se recauden más impuestos, de que no se venda en lo oscurito, de que disminuya la delincuencia, y si eso implica legalizar las drogas o la marihuana o todas, estoy a favor, pero con responsabilidad. Claro, yo digo que respetemos las buenas costumbres. ¿Para qué? Para concientizar al mismo tiempo y evitar y limitar el consumo de este tipo de enervantes, por supuesto, por el bien de México y por el bien de las nuevas generaciones. Bien, pues con esto nos quedamos. Ya saben, nuestras redes sociales están abiertas para sus puntos de vista, y por supuesto ahí está el Twitter, siempre escuchando cuál es su respuesta sobre esta pregunta que hoy plasmamos, si está o no de acuerdo con la legalización de la marihuana. Con esto nos vamos y nos vemos el día de mañana ya de 1 a 2 como siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, encantado, Yasmín, Claudia, Paola, encantado.